tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy no tendremos las 5 del día. Le estamos dedicando el programa a dos temas de suma importancia. El secretario general de la OEA está en el medio de una controversia por declaraciones hechas en Colombia, donde alegan muchos está promoviendo o estaría promoviendo una intervención militar, una intervención armada en Venezuela. Aún cuando él ya ha explicado que lo primero que hay que agotar son los mecanismos democráticos, los medios, las vías diplomáticas, y que esta opción no se debe quitar de la mesa. La controversia sigue, pero ya también en su país, en Uruguay, se armó el problema para Almagro. Así que hoy hablé con él de este y otros temas para que una vez más nos lo aclare. Y por supuesto lo que ocurre en este momento en Perú es una cuestión de confianza y la están trabajando justo ahora, mientras yo le estoy hablando. Así que iniciamos que es un programa especial. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAlmagro. El hashtag es ConcluAlmagro. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluAlmagro. Esa es la etiqueta. La semana pasada, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, visitó Colombia para evaluar la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela. El viaje incluyó un recorrido por Cúcuta, que es la zona fronteriza y principal puerta de entrada del éxodo venezolano a Colombia. Desde ahí, Almagro hizo unas declaraciones que desataron la polémica. Cuando le preguntaron por una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, Almagro dijo que no descartaba ninguna opción. Y eso le ha valido una lluvia de críticas. ¿Qué fue lo que dijo Almagro? Escuche. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Luego Almagro intentó aclarar su punto para los que no les había quedado claro, asegurando que se malinterpretaron sus palabras, pero no sirvió de mucho. Las declaraciones del secretario general de la OEA eran rechazadas desde casi todos los frentes. Por esas palabras, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, con escaso, casi nulo reconocimiento internacional, pidió la renuncia de Luis Almagro. Lo consideran, dicen, indigno para ocupar el cargo de secretario general de la OEA. Esto era lo que decía Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Constituyente. Almagro es un miserable. Es un gran miserable. Y lo cierto es que en el 2020 Almagro, casi seguro, no va a ser secretario general de la OEA, pero Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela. Eso sí es seguro, Almagro. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, también condenaron las declaraciones de Almagro. A ellos se sumaron otros 10 países pertenecientes al Grupo de Lima que abogaron por una salida pacífica y negociada. Rechazaron además cualquier declaración que incite a la amenaza o al uso de la fuerza en Venezuela. Bueno, Almagro ni siquiera contó con apoyo entre sus propias filas. El Frente Amplio de Uruguay, el partido al que Almagro pertenece, rechazó las declaraciones. Desde la dirección del Frente Amplio señalaron que los organismos internacionales deben ayudar a la resolución de conflictos y no agudizarlos. La respuesta de Almagro a este otro revés fue contundente. Les dijo, defienden dictaduras, no sean imbéciles. Otro comentario que tampoco cayó nada bien. Aunque Almagro mantiene, como veremos más adelante, que este es un buen consejo, el de no ser imbécil, cuando hay razones de peso, dice él. El secretario general de la OEA capea el temporal y mantiene su postura. Está convencido de que las causas de la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela son la miseria y las acciones represivas de la dictadura venezolana. Son las palabras de Almagro. Hay que actuar, dice, con amenazas creíbles y acciones diplomáticas. Pero también la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hoy Almagro
vuelve a explicarse y lo hace conmigo aquí en Conclusiones. Ponga atención. Le doy la bienvenida aquí a Conclusiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que nos acompaña desde Washington. Señor secretario, gracias de nueva cuenta por esta entrevista. Bienvenido. Encantado de estar contigo nuevamente y la oportunidad de seguir conversando sobre los principales asuntos que ocurren en el continente. Ya lo creo. De entrada, bueno, secretario Almagro, ¿le parece que hagamos el ejercicio de aclarar nuevamente lo dicho por usted en Colombia, que hoy lo tiene en medio de una gran controversia en la que muchos interpretaron sus palabras como estar a favor de una intervención militar? Sin embargo, usted después aclara y dice, primero, lo primero, ¿no? Son acciones diplomáticas que están en primer lugar, pero no descarta el que pueda haber una intervención militar. ¿Por qué cree usted que se malinterpretó esto, secretario Almagro? Mire, yo creo que esta entrevista también la van a estar mirando por lo menos 3 o 4 personas vinculadas al régimen venezolano que van a estar buscando la forma de sacarme de contexto también en lo que declaré ahora. Eso es una constante permanente de lo que ocurre. De todas formas, creo que se pudo haber inducido a error a la gente el hecho de que yo reiteré el acápite de la pregunta, algo que nunca hago porque no corresponde. Siempre uno tiene que hacer su propio razonamiento para llegar hasta el punto de la pregunta. Entonces, si es necesario aclarar nuevamente, creo que sí, porque si uno ve un poco la prensa y me estaban comentando respecto a algunas publicaciones, algunos medios en el continente, específicamente también en mi país, en Uruguay, donde se daba algo muy raro, ¿no? Porque a los dirigentes políticos que comentaban la noticia, parecía que no les había quedado claro las aclaraciones, o sea, seguían hablando en la misma terminología, ¿no? Autoridades y dirigentes políticos. En cambio, la gente que comentaba las noticias, los comentarios de los lectores, tenían muy claro lo que yo había dicho. Entonces, esta aclaración nuevamente para esa dirigencia tiene que ver con, obviamente, lo que hemos señalado y reiterado, pero no ahora, desde siempre. Estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier ataque armado, agresión, intervención ilegítima, intervención militar que se dé en el continente o en cualquier parte del mundo. Y que definitivamente nuestros postulados tienen que ver y están en consonancia con el derecho internacional, humanitario, y la responsabilidad, obviamente, internacional que tenemos a la hora de defender la democracia con los métodos y la metodología que surgen de los instrumentos del sistema interamericano y del derecho internacional público en general. Esta creo que es la quinta o sexta aclaración al respecto que formulo, pero o sea, yo también hice una recomendación de no ser imbéciles, y verdaderamente es como todo, es un buen consejo, ¿no? No ser imbécil es un buen consejo que uno le da a la gente, pero no siempre se aceptan los buenos consejos, eso pasa también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la recomendación a oídos de algunos suena fuerte, ¿no? A mí, por lo menos hasta ahora, me ha tocado que me recomienden no ser imbécil, pero no sé cómo lo tomaría. Ahora, esto además fue directamente a sus correligionarios, ¿no? Acá estamos hablando de una cuestión muy importante, estamos hablando de principios fundamentales, no estamos hablando de alguien que dejó la ventana abierta cuando llovía, estamos hablando
de democracia y derechos humanos, estamos hablando de torturados, de presos políticos, de asesinados, de personas abusadas sexualmente o violadas en las cárceles, estamos hablando del hambre de los niños y estamos hablando de los muertos en los hospitales. Entonces, verdaderamente creo que hay una razón un poco más de peso como para presentar el caso con fuerza, ¿no? Y yo sé, bueno, para nuestra audiencia internacional, por si no lo sabía, esto es en el ámbito político uruguayo, lo que estaba mencionando el secretario Almagro, al haber esta gran polémica en la que incluso están pidiendo sea expulsado de su partido, el Frente Amplio. Esto en una entrevista de radio, el secretario Almagro, la recomendación que hace es que están apoyando una dictadura, que no sean imbéciles, ¿no? En pocas palabras, parafraseando un poco el contexto de lo que hablaba el secretario Almagro. Sin embargo, también el canciller Rodolfo Nin Noboa, secretario Almagro, se expresó al respecto, ¿no? Dijo que lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional. Detestamos la palabra intervención porque lo único que trae es sangre y muerte. Ya lejos del contexto político, en términos de partido, llegó esto hasta el gobierno uruguayo con una expresión por parte del canciller totalmente en contra de lo que usted ha aclarado ya por quinta o sexta vez. Sin embargo, la insistencia está ahí. ¿A qué atribuye usted que el canciller haya llegado a este extremo? Mire, no sé por qué no se tomaron en cuenta mis aclaraciones. Definitivamente desconozco las razones, desconozco los motivos, porque lo hice durante el fin de semana, lo había hecho antes en una entrevista de prensa, pero además hay una cosa que me llamó todavía más la atención, ¿no? O sea, Uruguay ha sido un país que ha sido muy fuerte y muy claro a la hora de defender la democracia en el continente. Debemos decir que hay una doctrina uruguaya, una de las principales doctrinas de derecho internacional surgidas de Uruguay es la doctrina Rodríguez Larreta, que refiere justamente a este tema de defensa de la democracia. Y usted, si me permite, voy a leer un par de párrafos de un editorial que refiere, para no ir de lleno a los artículos y al desarrollo de la doctrina. Pero Rodríguez Larreta señalaba: el más acendrado respeto al principio de no intervención de un Estado en los asuntos de otros, conquista alcanzada durante la última década, no ampara ilimitadamente la notoria y reiterada violación por alguna república de los derechos elementales del hombre y del ciudadano y el cumplimiento de los compromisos libremente contraídos acerca de los deberes externos e internos de un Estado que lo acreditan para actuar en la convivencia internacional. Y esto tiene que ver, no es algo que además siquiera lo inventó Rodríguez Larreta, esto es algo que la doctrina pertenece a Bolívar, de hecho. Bolívar lo expresaba en el Congreso de Panamá en 1826, decía así: si alguna de las partes variase esencialmente sus actuales formas de gobierno, quedará por el mismo hecho excluida de la Confederación y su gobierno no será reconocido ni ella readmitida en dicha Confederación, sino por el voto unánime de todas las partes que la constituyeran entonces. O sea, la defensa de la democracia es algo que va en nuestro continente tan lejanamente como a 1826 al Congreso de Panamá. Por lo tanto, y eso fue reafirmado por la doctrina Rodríguez Larreta, una doctrina uruguaya que tiene que ver con la defensa internacional de la democracia. Entonces, esto es lo que hace a la esencia del espíritu nacional. La democracia, los derechos humanos son cuestiones insoslayables para los orientales. Pareciera que la palabra intervención asusta más de uno y le da pie a muchos más, incluso como el canciller, que ya le decía, canciller de Uruguay, para debatir o rebatir o al menos señalar pero el tema estamos hablando en su de contra. Perdón que lo estoy interrumpiendo. Pero es... los conceptos que estamos desarrollando y los que aparecen desarrollados incluso en la propia doctrina de Rodríguez Larreta, son conceptos que tienen que ver con el derecho internacional público, tienen que ver con el derecho internacional humanitario, tienen que ver con la responsabilidad penal internacional, tienen que ver
con la responsabilidad de proteger o la responsabilidad al proteger. Son conceptos que hacen a la esencia de la defensa de la gente, de los pueblos y de los derechos de los mismos. O sea, y nadie habla, que yo conozca, de una intervención que definitivamente vaya por ese lado con el cual se ha tratado de estereotipar esta conversación. Esto no son posiciones maniqueístas, esto no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con fundamentos muy claros en los cuales nos afirmamos para asegurar la mejor convivencia internacional, la buena fe en las prácticas de las relaciones internacionales y cómo mejor protegemos los derechos de la gente. Ahora bien, si la posición en este caso entonces es vamos a negarle a la gente la protección del derecho internacional humanitario, bueno, que se exprese así. Mire, nosotros lo que estamos yendo en este desarrollo es a que estamos negando la protección de la gente por parte del derecho internacional humanitario. Lo que estamos diciendo también es que no existe ninguna responsabilidad individual del punto de vista criminal internacionalmente. Lo que estamos diciendo, y por lo tanto corrupción, narcotráfico, violaciones de derechos humanos, que son definitivamente crímenes, no tendrían una responsabilidad. También podemos ir tan lejos como negarle a la gente la responsabilidad de proteger. Pero esto son desarrollos demasiado obvios. Si quieren, pero que lo planteen en esos términos, pero que no digan lo que no dije ni lo que no quise decir. O sea, eso es definitivamente algo que tiene una intencionalidad detrás. Y yo creo que, Fernando, yo voy a aclarar esto, estoy aclarando esto por no sé cuánta vez. Y no obstante, estoy seguro que mañana van a repetir exactamente lo mismo. O sea, porque eso es la manera que tiene, obviamente, estereotipada y maniqueísta, también las dictaduras de vender sus mentiras como verdades. Y forma parte de eso, o sea, de la convicción que genera en la gente, que pretende generar en la gente la repetición de mentiras. Le tengo información muy importante, se genera en dos países diferentes, le estoy hablando de Guatemala y le estoy hablando del Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Guatemala? En Guatemala, en torno a la controversia con el tema del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, hace unos minutos en conferencia de prensa la Corte de Constitucionalidad ha dado su fallo en torno precisamente a la misma y a una solicitud precisamente de ampliación y revisión después de haber obtenido una respuesta por parte del gobierno de Jimmy Morales en el que se le daban 48 horas de ultimátum a la Organización de las Naciones Unidas para designar un nuevo comisionado o comisionada. La responsabilidad de proteger, el R2P, ¿no? La R2P. Diego Arria hablaba acerca de esto desde otra perspectiva, secretario Almagro. Hablaba precisamente de la importancia que tendría y la apertura que habría si se aplicara el principio de responsabilidad de proteger en el caso de Venezuela. Y él estaba en desacuerdo completamente, Diego Arria habló conmigo esta semana, completamente en desacuerdo con la última declaración del Grupo de Lima, que habla precisamente de no una intervención, que no están de acuerdo en una intervención para Venezuela. Diego Arria dice, es que el miedo de una intervención es lo único que mantiene al gobierno de Nicolás Maduro frenado, por decirlo así, de continuar y terminar con la clase opositora en el país. Aquí lo escucho a Diego Arria decirme esto y escucha usted traer el mismo principio a la mesa, responsabilidad de proteger. Creo que hacía unas comparaciones que para mi punto de vista eran demasiado extremas. Hablar, por ejemplo, de situaciones como Somalia o de otros lugares que no creo que se haya llegado ahí, pero el principio de la responsabilidad de proteger, secretario Almagro, ¿hasta dónde llega y hasta dónde debería llegar? Porque desde un planteamiento diplomático o democrático,
también da cabida a la responsabilidad de proteger, de acuerdo a Diego Arria, a una intervención. ¿Ese es el mismo principio? ¿Tiene ese desarrollo? Mire, yo creo que las apreciaciones que hizo Diego corresponden a un político venezolano que está en acción y que definitivamente tiene definiciones muy claras respecto a lo que necesita su país. Para algunos será muy fuerte lo que plantea, para otros no lo será, pero esa no es la tarea nuestra. La tarea nuestra es apegarnos a derecho, y ese apegamiento a derecho tiene que ver con resolver los problemas que padece la gente, ya sea desde el punto de vista humanitario, ya sea desde el punto de vista de las violaciones de derechos humanos, ya sea crímenes de lesa humanidad, ya sea campañas de exterminio o de genocidio, como son las referencias que se han realizado. Obviamente, no hay Perdón, una... adelante, Si usted ve, la responsabilidad para proteger no tiene una medida cuantitativa, o sea, no dice en ninguna parte eso... la responsabilidad para proteger se aplicará cuando hayan muerto 5 o 200 o 10.000. No existe una definición tampoco de la dimensión de las violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad de que sea víctima la población civil. Eso tiene que ver directamente con la ponderación que se haga en virtud de la situación real que viva esa población. O sea, vamos a poner, no se ha llegado, obviamente que no se ha llegado y esperemos nunca llegar a las dimensiones del genocidio de Ruanda o las masacres de Pol Pot. Definitivamente no. Pero ¿en qué punto se debió haber aplicado la responsabilidad para proteger respecto a las masacres de Pol Pot? Cuando habían muertos, ¿qué? ¿100, 1.000 o 10.000 o cuando llegaron al millón? O sea, ese es el tema. ¿Cuándo se debió aplicar la responsabilidad para proteger en el genocidio en Ruanda? ¿Cuando habían muerto 1, cuando habían muerto 10 o cuando habían muerto 100.000? Esos son los temas en los cuales, digamos, la responsabilidad de la comunidad internacional tiene que ponderar cuando debe actuar en función de las necesidades reales de la población. Si vemos el caso venezolano, hoy tenemos millones de personas afectadas. O sea, los venezolanos que se han tenido que ir del país, los que han muerto por falta de diálisis, cada niño que muere todos los días en Venezuela por desnutrición infantil, los casos del riesgo de salud, la negación del derecho a la vida, la negación del derecho a la salud en los propios hospitales venezolanos. ¿Cuántos presos políticos, cuántos asesinatos, cuántas ejecuciones extrajudiciales más? Ese es el tema que definitivamente tenemos que tener claro de en qué punto la comunidad internacional tiene que reaccionar con más fuerza. Y creo que antes de cualquier intervención es la lógica de la intervención diplomática, ¿no? O sea, y esa es, digamos, pero tiene que tener claridad esa acción diplomática, tiene que ser muy contundente y tiene que poner los puntos claros sobre las IES para evitar, uno, un tipo de intervención militar. Y llegar a ese punto de la intervención militar definitivamente es una cuestión que cuando hablamos de temas humanitarios, tiene que verdaderamente generar las condiciones, tiene que estar generado en las condiciones que se han producido y no generar más daño. O sea, definitivamente la actuación, creo que la actuación con amenazas creíbles y con acciones diplomáticas son las acciones que definitivamente pueden resolver este tema. Pero negarle a priori a la gente la protección del derecho internacional humanitario no es procedente. Negarle a la gente a priori la responsabilidad de proteger no es procedente. Negarle a la gente la justicia de que aquellos que son narcotraficantes, corruptos o violadores de derechos humanos paguen su responsabilidad
penal, definitivamente no es procedente. Entonces, tenemos que tener muy claro que nuestras acciones tienen que ser justas, y la justicia tiene que ver con un camino específicamente, en primer lugar y fundamentalmente por la paz. Por eso hemos insistido con las sanciones, por eso hemos insistido con acciones diplomáticas contundentes, y eso está habilitado. O sea, eso lo tenemos que hablar muy claramente en el marco de las resoluciones aprobadas acá en el Consejo Permanente respecto al tema Venezuela, en el cual se habilitan acciones diplomáticas y políticas. Déjeme interrumpirlo ahí, porque este es un planteamiento, no sé si se lo había hecho de esta forma ya a usted, pero lo tengo un poco más claro hoy por hoy. Y la pregunta es, ¿no cree usted que hay una confusión, una falta de contundencia? Por ejemplo, en la declaración del Grupo de Lima, en la más reciente declaración del Grupo de Lima, Colombia no firma, ¿no? Dice que la palabra exacta fue que no hubo coincidencia total en sus términos, pero cuando se está hablando en esta última declaración de una posibilidad de una intervención militar, llamó mucho la atención, obviamente, muchos lo atribuyen a eso precisamente, y no está completamente de acuerdo Colombia. A lo que voy es a esto, el definir contra qué se está trabajando o contra quién se está dando declaraciones y resoluciones, contra un gobierno autoritario, una dictadura o un grupo criminal. ¿No cree usted que la línea, desde el punto de vista democrático y a través de los procesos diplomáticos, se pierde y se borra cuando muchos, incluso usted mismo, ha calificado esto como también a ese gobierno como un grupo criminal? Y se la preguntaba anteriormente, pero ahora la tengo con un poco más de claridad. El definir al gobierno de Venezuela de una vez y por todas como un grupo criminal o un gobierno, ¿no cree que podría traer mucho más luz para buscar una solución? Porque no se trata igual a un gobierno o a una dictadura que a un grupo de criminales, ¿no cree usted? Mire, sí, pero también el derecho penal y el derecho penal internacional hay derechos y obligaciones para todos, para los que juzgan y para los propios criminales. Sí es muy claro las conexiones criminales de la dictadura venezolana. O sea, lo hemos señalado, o sea, la familia del presidente presa en Nueva York por narcotráfico, el vicepresidente con cientos de millones de dólares congelados en Estados Unidos por narcotráfico, el ministro del Interior sancionado también en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, definitivamente tenemos ahí las variables de criminalidad que no son admisibles ni aceptables. Pero lo que tenemos ahí también es el pueblo venezolano, o sea, y lo que nos estamos refiriendo concretamente es a los derechos del pueblo venezolano. Y nos estamos refiriendo a esos derechos del pueblo venezolano en una dimensión humanitaria. Y eso creo que es lo que tiene prioridad hoy por sobre todas las cosas. Y es lo que más urge en nuestra actuación. O sea, esto es una campaña de exterminio. Estar matando un niño por día por desnutrición infantil, estar matando, el otro día leía, solamente en un hospital en Maracaibo van 40 muertos por falta de diálisis. Cuando la comunidad internacional ha ofrecido asistencia y ayuda humanitaria a Venezuela todo este tiempo y el gobierno la niega. O sea, el gobierno asume directamente la responsabilidad de negar el derecho a la salud y el derecho a la vida concomitantemente de la población. Eso no es admisible, eso es una campaña de exterminio deliberada y también una campaña de forzar la migración, una forma de agredir como pocas. O sea, hablábamos de agresión y de intervención, ¿no? Al principio. Y acá, en este continente, verdaderamente, y a mí, si hay verdaderamente un grupo político que no tiene autoridad para juzgar estos temas, es definitivamente los partidos comunistas que apoyaron la intervención en Checoslovaquia, que apoyaron la intervención en Hungría, y que no han condenado la intervención de Cuba en Venezuela, una intervención
que tiene variables absolutamente inaceptables. Esto es no hay presencia más grande de un Estado en otro Estado que la de Cuba en Venezuela, por decenas de miles, y para realizar tareas que son de represión, de opresión, de inteligencia, de tortura. Yo me acuerdo que hace años hablaba con el ex senador Agassi y me señalaba algo que es absolutamente condenable. Él, cuando fue preso político, fue torturado con manuales en inglés. Hoy la tortura en Venezuela se hace con management cubano, gerenciamiento cubano. ¿No es eso condenable también? ¿No es eso inadmisible también? Y esa presencia, además, esa intervención además cubana, se hace para quedarse con petróleo. O sea, de todas las intervenciones que hemos condenado siempre en el Medio Oriente, de la acción de países sobre otros países para sacarles el petróleo, o sea, si hay algo que se ha quedado Cuba en estos últimos 10 años, es con petróleo que pertenece al pueblo venezolano. Definitivamente inadmisible también. Hasta ahí la vamos a dejar por el día de hoy. Mañana le voy a presentar la segunda parte de esta entrevista con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en donde le pregunto qué piensa de la normalidad que predica el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la batalla entre la CICIG y el presidente Jimmy Morales en Guatemala. ¿Y qué opina sobre el video que se viralizó del presidente Maduro en el restaurante del chef turco Salt Bae? De todo eso hablamos. Le presento la segunda parte con todo este contenido mañana, porque hacemos pausa y vamos a regresar con estas dos noticias en desarrollo, precisamente